En la clase pasada nos quedamos todavía, vamos a ver en mi anotación, octavo B, el 8, todavía nos quedamos por el proceso eleccionario relacionado con pues la Federación Centroamericana, es decir, las primeras elecciones. Sin embargo, les había estado mencionando, em, aquí está, les había estado mencionando lo relacionado también y que es parte para poder complementar todo esto que estamos tratando, el papel que tenía la familia Aycinena. Ayer, como prácticamente pues cuando se interrumpió, nos quedamos así, se entrecortamos, nos quedamos con la consulta que estaba planteando Juan David. Lo escucho, Juan David. Ah, profe, Dígame. se me olvidó, fíjese. O sea, yo tenía pensado, yo tenía la consulta, pero cuando entre que pasó un día y tareas y eso, pues se me olvidó. Bueno, logrando rescatar, usted dijo que no le parecía que no le cuadraba lo de Aycinena. Jesslyn acaba de mí. Vamos a anotar a Jesslyn. Jesslyn, ya está anotada Jesslyn. Juan David. Profe, fíjese que falté a la clase de ayer. ¿Podría dar un pequeño repaso solo para familiarizarme con el tema? Sí, lo voy a hacer. Bueno, siempre vale la pena recordar, jóvenes, vale la pena recordar que lo que dice la historia es lo que está planteado, pues si no es cuestión de invención de nada, pues. Eh, Esto ya lo dicen, ya los libros, yo uso los libros de historia de la universidad, porque los textos de historia de colegio pues son ambiguos y tienen muchas deficiencias. Entonces, son cuestiones que ya están dadas. Yo no puedo venir a inventar nada, ni tampoco puedo venir a querer cambiar las cosas. Entonces, en ese sentido, cuando eh, ustedes ven lo que se les presenta, es porque en primer lugar es parte de los hechos y de los procesos que se han vivido. No es puramente una fantasía o algo que surrealistamente pues se ha creado. Eso debe de quedar claro. Partiendo con lo que nos estaba explicando Juan Diego, que nos está pidiendo, voy a dar un pequeño repaso. Siempre hay que tomar en cuenta que debemos de estar pendientes en las clases. Yo entiendo a veces las situaciones que puedan pasar. Recordemos todos los procesos que se estaban viviendo en Centroamérica. Recordemos, por ejemplo, que cuando se funda lo que es la República Federal, en primer lugar, el 1 de julio de 1823, este nuevo estado se nombra como Provincias Unidas de Centroamérica, ¿verdad? El Congreso, aparte de determinar, obviamente, pues que determinó de que nos íbamos a separarnos de México, determina la creación de este nuevo estado, manda a crear los símbolos como el escudo y la bandera, y nombra lo que es la primera junta de gobierno o como lo que es el primer triunvirato. Luego, al siguiente día, el Congreso, el 2 de julio de 1823, se constituye ya como una o se instala como Asamblea Nacional Constituyente. Ya les había explicado por qué razón era necesario que se instalara como Asamblea Constituyente. Recordemos que ahora el paso siguiente que venía era la elaboración de la Constitución Federal,
Recordemos que la Constitución Federal es prácticamente el alma de una nación, porque ahí se establecen todos los elementos jurídicos inherentes a lo que es un país, relacionados con la forma de gobierno, el sistema económico, el sistema político, lo concerniente a lo que es la extensión territorial, los límites, todo lo relacionado a lo que es o los elementos básicos de una nación. Y recordemos que de la Constitución se derivan todas las leyes secundarias. La Constitución es como decir la ley suprema. Pues bien, entonces el 2 de julio se instala el Congreso y María García, vamos a admitirla. Vamos a anotarla de un solo. María, aquí está. Entonces, el 2 de julio se instala como Asamblea Constituyente, porque ya lo que tenía, la función que tenía era empezar a elaborar la Constitución Federal. Paralelamente, el gobierno estaba funcionando. O sea, por ejemplo, la primera Junta de Gobierno, su función era sentar las bases y crear las condiciones necesarias para que cuando asumiera el primer presidente electo mediante voto popular, vamos a ver, César. No. El que ingresó ahorita es César, ¿verdad? Si no me equivoco, hijo. Sí, acabo de entrar porque ninguno de los teléfonos tenía carga. Ah, bueno, pero ya ya había ingresado antes con otro, ¿verdad? Por eso fue que lo... Ok, entonces, esa era la función que tenía la Junta de Gobierno. Crear pues el escenario ideal, tenían que construir prácticamente, o sea, tenían que iniciar de cero, pues tenían que crear las instituciones, tenían que ordenar y estructurar la economía de este nuevo estado que estaba pues acá, recién nacido. Era una tarea titánica la que tenían esta gente. Era un reto enorme porque recordemos las condiciones en las que estaba Centroamérica para ese entonces. Centroamérica estaba prácticamente, tenía una economía muy deficiente, sumado al hecho también de que toda su productividad, o mejor decirlo así, casi toda su productividad estaba controlado por grandes caudillos económicos. En este caso, teníamos a lo que era la familia Aycinena, o también conocido como clan Aycinena, que tenían un control enorme en lo que era pues la economía y la vida política de Guatemala y obviamente pues del resto de Centroamérica. Más adelante vamos a ver cómo se vio involucrado lo que fue pues este clan Aycinena en muchas cosas. Pues bien, luego la Asamblea Constituyente decide cambiar y nombrar otra junta de gobierno. Recuerden que este es un repaso breve, ¿verdad? Todavía no esto ya lo vimos ya. La junta de gobierno decide nombrar, la Asamblea Constituyente, perdón, decide nombrar otra junta de gobierno. La razón fundamental por la que se nombró lo que fue lo que es el segundo triunvirato, jóvenes, en primer lugar, era porque existía incomodidad de parte de las provincias, porque decían de que el primer triunvirato no respondía o no representaba a todas las provincias de Centroamérica. Entonces la Asamblea, tomando lo que era esa petición y para evitar mayores situaciones, entonces decidió cambiarla y el 4 de octubre de 1823 nombra el segundo triunvirato. En este caso, los cambios solamente fueron de 2 personas, porque Manuel José Arce continuó por parte de El Salvador. En este caso, pues se integra José Cecilio del Valle y se integra Tomás Ojaran. Esas fueron las personas que integraron lo que fue el segundo triunvirato. Y esta gente empieza funciones el 4 de octubre de 1823. Si sacan la cuenta de julio a octubre, prácticamente pues el primer triunvirato solo tuvo 3 meses, julio, agosto, septiembre, solo 3 meses en funciones. Ahora, cuando estuvo en funciones lo que fue este segundo triunvirato,
aquí vamos a ver una diferencia enorme, jóvenes. Diferencia en el sentido de que se comienzan a ver las propuestas y los intentos por tratar de ir pues sentando las bases de la construcción de lo que era este nuevo Estado federal. Y recordemos que las medidas que se aplicaron en este segundo triunvirato pues fueron históricas para empezar. Tuvieron una repercusión enorme. Sin embargo, nos vamos a encontrar también que estas medidas se encontraron con un gran muro, metafóricamente hablando. Se encontraron con una oposición y lo voy a explicarlo más adelante. Ahora, ¿cuáles fueron esas medidas? Recordemos de que estas medidas tenían el objetivo de beneficiar a las colectividades, es decir, a toda Centroamérica. Y ese era el pensamiento que tenía uno de esos miembros de la junta que estaba ahí, que era José Cecilio del Valle. Podría decirse que José Cecilio del Valle era el cerebro y el artífice de cada una de estas propuestas y cada una de estas medidas, jóvenes. La primera, pues, fue la abolición de la esclavitud. Con la abolición de la esclavitud, pues, basados en principio, pues, por el hecho de que como seres humanos, pues, gozamos de lo que son libertades individuales, gozamos el derecho de no subordinarnos. Recordemos de que Valle estaba inspirado también en los principios de lo que era, pues, grandes pensadores europeos, la Ilustración. Entonces, la abolición de la esclavitud constituyó un acontecimiento épico. Ahora, esto sí logró plantearse, se ingresó a lo que era la asamblea, pues, y la misma pues fue aprobada. Luego, esta junta de gobierno continuó lo que era su trabajo y se encontró con la situación también de que a nivel educativo teníamos deficiencias. Recordemos que Centroamérica, jóvenes, durante el periodo colonial y después de la independencia, tenía prácticamente casi un sistema educativo casi inexistente, pero inexistente para las mayorías. Sí estaba vigente para las minorías y era muy excluyente. Recordemos que en Guatemala pues se habían concentrado los centros educativos y centros de educación superior como la Universidad de San Carlos de Borromeo. Y pues existía ese monopolio y los que iban ahí solamente eran pues los hijos de familias pudientes. Usted nunca iban a imaginar a un nativo o un esclavo negro aspirando a estudiar porque era impensable en ese tiempo. Era porque la educación estaba destinada solamente para las élites. Pues bien, Valle sabía y Valle entendía de que eso no tenía por qué seguir de esa manera. Y él entendía de que a raíz de eso, a raíz de que se había generado lo que era una exclusión en lo que era el sistema educativo a las mayorías, se había generado un gran analfabetismo. Había mucho analfabetismo. Entonces él sabía de que la única manera de combatir lo que era el analfabetismo era promoviendo iniciativas que popularizaran lo que era pues la educación. Entonces esa fue también una medida muy acertada. Y en materia económica, él entendía que económicamente Centroamérica estaba en la ruina. ¿En la ruina en qué sentido? A nivel de Estado, porque a nivel de personas particulares existían grupos económicos que tenían el control total, como lo que era la familia Aycinena. Entonces, Valle entendía de que la única manera que el Estado pudiese agenciarse de ingresos era empezando a ordenar la economía, empezando a establecer lo que son el cobro de impuestos, registrar la producción para de esa manera calcular los impuestos. O sea, lo que se hace hoy en día. Hoy en día, si ustedes se fijan, viene una fábrica y produce algo
todo lo que produce, cada producto se le tiene que fijar lo que es una tasa impositiva. Si esa fábrica o si esa empresa quiere sacar sus productos fuera del país, tienen que pagar impuestos y ese dinero va a las arcas del Estado, lo cual usa el Estado para poder cumplir con sus programas sociales. Entonces, en ese tiempo no existía eso. Por ejemplo, había producción de añil, había producción de algodón y todo eso se producía y se sacaba, no había un control. Entonces Valle quería empezar a ordenar la economía. Por consiguiente, él comenzó con un producto. Él fue cauteloso. Obviamente que él sabía de que si lo hacía con todo, pues no iba a ser aceptado. Entonces, él comenzó con el tabaco. El tabaco era, vamos a ver, Francisco Rivas. Vamos a ver si está anotado aquí. Sí. Ya está anotado Francisco Rivas. Entonces Valle sabía de que esa era la única solución. Y vean cómo son las cosas, ¿verdad? Él promovió el fortalecimiento del cultivo, pero aparte de eso, se tenía que establecer ya los nuevos aranceles, nuevos impuestos, dinero que necesitaba este nuevo Estado para poder subsistir y cumplir con sus responsabilidades, pues era algo necesario. Esto, aquí es donde viene donde empieza el malestar, la incomodidad. Esto genera molestia en un sector de la clase criolla, específicamente el clan Aycinena. La familia Aycinena, ayer no les mostré el video, ¿verdad? Jóvenes, los que estuvieron ayer. No. Bueno, No, les voy a mostrar un video No, profe, ningún video. Ok, no se preocupen. Ahorita al terminar este repasito, les voy a mostrar un video sobre quiénes eran ellos, no se preocupen. Entonces, el clan Aycinena, recordemos que esta familia controlaba prácticamente todo en Centroamérica. Tenía sus tentáculos prácticamente tanto en El Salvador, Honduras, Nicaragua. O sea, era una familia extremadamente poderosa y que había conseguido su poder político a través de lo que era el poder económico. ¿Cómo es eso? Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo se consigue poder político a través del poder económico? Bueno, si usted tiene dinero y compra voluntades, compra conciencias, es capaz de lograr cualquier cosa. Y ellos se valieron Algo de así eso. como sobornar, profe. Exactamente, eso es lo que traté de decir. Muy bien. Voy a ir anotando, permítame. Vamos a ver las consultas que me han. Bueno, no había anotado a Juan Diego. Bueno, entonces, ese fue el malestar. Recordemos que esta familia controlaba prácticamente casi toda la producción de añil en Centroamérica. Tenía fincas de producción añil jóvenes. Es una planta que al procesarse genera un tinte de color como azulado, y ese tinte se utilizaba como colorante pues en lo que era la industria textil. Entonces en ese tiempo esa era la forma en que se utilizaban los colorantes y se obtenían los colorantes de ciertos colores en la industria textil. Entonces el añil se producía acá y luego se enviaba y se exportaba a España, porque en Europa era donde estaban pues las fábricas que procesaban eso. Aquí solamente se producía como materia prima. Pues bien, la familia Aycinena tenía un control sobre prácticamente casi toda la producción de añil. Aparte de ello, también en el comercio, importación de productos, tenía hasta su propia flota de barcos. O sea, era una hegemonía enorme. Y aparte de eso, también ellos controlaban, bueno, si imagínense que tenían hasta minas en Tegucigalpa. O sea, era abrumadora la cantidad, eran prestamistas, instalaron una institución mercantil en Guatemala que se dedicaba a prestar dinero. O sea, esta gente tenía en todos los sectores, tenía participación. Sin embargo, aquí es donde también, y es la forma, lo que se cuestiona de ellos es la forma en cómo lograron obtener todo ese poder. Entonces, aparte de todo lo que le mencioné, también ellos tenían control en el tabaco. Y
hay algo que, vamos a deshabilitar esto. Cuando ellos, pues, tienen de conocimiento esta medida de Valle, Andrés Soriano, vamos a anotarlo. Cuando ellos tienen de su conocimiento esta medida que estaba comenzando a implementar José Cecilio del Valle, genera molestia en el clan Aycinena, porque se estaban afectando sus intereses económicos. Obviamente que al no pagar impuestos, para ellos es una gran cantidad de dinero que ellos perciben. Y al pagarlos, pues, recordemos de que es una responsabilidad, todos debemos algo que cumplimos nosotros, pues, con el Estado. Entonces, a partir ya de ese momento, ellos comienzan a ver que Valle iba a representar una amenaza. Y también a partir de ese momento le comienzan a retirarle su apoyo. Y vean qué irónico, el clan Aycinena era pues del Partido Conservador, al igual que José Cecilio del Valle. Los dos, ellos eran contemporáneos, pues eran de la misma línea política. Incluso hasta ellos pues tuvieron alguna relación con José Cecilio del Valle, porque recordemos que la familia de Valle también era otra familia poderosa, no al nivel de los Aycinena, pero que tenía pues, era pues parte de la élite de Centroamérica en ese tiempo. Entonces ellos no vieron con buenos ojos específicamente esa medida. No lo miraban con buenos ojos porque afectaba su patrimonio. Entonces vean cuál fue la primera reacción que tuvieron. La primera reacción es cuando se mandan estas medidas a la Asamblea Constituyente, fueron bloqueadas. La Asamblea la bloqueó. Y ustedes ya se imaginan cómo fue, pues. Recordemos que los Aycinena tenían controlada toda la Asamblea Constituyente. Ellos, o sea, los que estaban ahí, de una u otra manera, le debían favores a ellos, pues favores económicos, favores políticos. Entonces, por consiguiente, a veces el clientelismo político ahí es donde hace su función. Y muchas veces ellos se valían de esa posición económica para ejercer presión y lograr pues cambiar o crear cosas. Y en el caso de Centroamérica no era la excepción. Entonces, esta fue la primera barrera que se enfrentó Valle. Y a partir de este momento también, jóvenes, comienza esa ruptura entre lo que eran pues los criollos conservadores y lo que era José Cecilio del Valle. Ahora, más adelante vamos a ver de qué manera influyó directamente lo que fue esta división y cómo se reflejó en una acción. Vamos a ver, María García. A ver si la tengo. Creo que la había anotado ya. Sí, ya está anotada. Dígame, lo escucho, Juan David. O sea, por ellos no querer perder dinero, prácticamente se estaban llevando un poco a la ruina solos. Es cierto, tal vez tenían demasiado poder, pero ellos querían controlarlo todo y no tener que hacer nada. Sí, recordemos de que el desenlace, y voy a adelantar un poquito, no para que solamente voy a adelantar un poquito de lo que vamos a ver más adelante. Después de la dictadura, bueno, todavía no hemos entrado a la dictadura de Manuel José Arce. Recordemos que cuando entra en escena Francisco Morazán, creo que Francisco Morazán hace una de las cosas que por eso era odiado tanto por la élite de Centroamérica que quería junto con la iglesia. Y cuando Morazán entra en escena y pues derroca a Manuel José Arce, y cuando llega a Guatemala, porque él liberó a cada uno de los países, Honduras, El Salvador, y cuando llega a Guatemala,
la familia Isinena, solo es un adelanto nada más. La familia Isinena, junto con las otras familias, de ellas élites, Guatemala estaba sitiada. Era una guerra. Las fuerzas del gobierno de Guatemala, pues, puestas por la familia Isinena, pues, estaban resistiendo los embates de la lucha, pero aún así Morazán termina derrotándolos y ellos estaban acuartelados, toda la familia estaba acuartelada en la mansión de los Aycinena, toda la familia Aycinena junto con las otras familias amigas de ellos, o sea, toda lo que era la élite de Guatemala, esa élite retrógrada y conservadora de que eh, era un obstáculo para la federación. Entonces, Morazán hizo algo que, bueno, realmente que pues, fue una acción una acción llena de mucha gallardía. Los expulsó y remató todos los bienes de toda la familia Isinena. O sea, llegó a un punto que eso le generó un odio de esta gente hacia Morazán descomunal. Y parte de la conspiración pues, que se generó fue también promovida por ellos. O sea, ellos prácticamente Morazán les quitó todo y los expulsó. Los expulsó, ellos tuvieron que salir huyendo, solamente se fueron con lo que tenían puesto. Más adelante, ellos retoman el poder. Hay mucha, esta es una historia muy larga, jóvenes. Más adelante ellos retoman el poder y se valen también del apoyo de sus amigos políticos, en este caso pues de Rafael Carrera, pero bien, no se me vayan a confundir, solamente es a manera de comentario, no se preocupen. Bueno, entonces, luego, yo creo que ya con eso quedó claro, ¿verdad, Juan Diego? Sí, profe. Bueno, entonces, algo que debemos de tomar en cuenta, jóvenes, que durante lo que fue este segundo triunvirato, es decir, la segunda junta de gobierno, aparte de cada una de las medidas que, perdón, que se aplicaron, también esta junta de gobierno tenía la responsabilidad también de organizar el primer proceso electoral de Centroamérica. Recordemos que era necesario porque el primer presidente de Centroamérica tenía pues que tomar posesión, pero vía electoral, o sea, previamente elegido vía electoral. Ustedes se pueden preguntar, pero ya no estaban las juntas de gobierno. Y eso puede ser pregunta de examen. Por ejemplo, si yo les preguntase, bueno, en la clase pasada les comenté la historia de cómo Manuel Arce llega al poder por medio de fraude, ¿verdad? Fraudulentamente, pues, él fue el primer presidente de Centroamérica. Y legítimamente, claro. Entonces, si yo les preguntase, el primer triunvirato, ¿cuál de los dos fue el primer gobierno electo popularmente en Centroamérica? ¿El primer triunvirato o Manuel José Arce? Primer triunvirato. Manuel José Arce. Manuel José Arce. ¿Por qué razón? Aunque Manuel José Arce llegó por medio de un fraude, él obtuvo un 30% de los votos. Acuérdense. Los triunviratos fueron nombrados el primero por el Congreso General de las Provincias Unidas de Centroamérica y el segundo triunvirato por la Asamblea Constituyente. O sea, fueron nombrados directamente porque eran gobiernos provisionales. Entonces, para que sepan responder. Ahora, si yo les preguntase, ¿quién fue el primer presidente legítimamente electo en lo que fue Centroamérica? ¿Manuel José Arce o José Cecilio del Valle? José Cecilio del José Valle. Cecilio del Valle, José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle, exactamente. Muy bien. Los nombres de los que participaron, vamos a ver. La niña que me dijo... Alejandra Nicole. Alejandra Nicole. Alejandra Mario. Nicole. Permítame, voy a anotar por parte. Alejandra Nicole. ¿Quién fue el otro varón que dijo? Mario Villarrobo, ¿verdad? Sí.
Vean los que tengo que me han participado. ¿No? Me ha participado Diego Antonio, Diego Antonio, Juan Diego, Juan David, Alejandra, Mario. ¿Quién fue el otro que? Y Dulce. Y Dulce, ¿verdad? Ok. Dulce, muy bien, vamos bien. Entonces, hago esas. Bueno, vamos a ver si esta niña me había. Deme su nombre, hija, la que acaba de ingresar. Para ver si la tengo cotejada en la lista. Es Catherine Oliva, por favor. A Catherine Oliva, ¿verdad? Catherine Oliva, muy bien. Es para anotarla porque. Bueno, entonces, este segundo triunvirato. Ah, la otra pregunta. ¿Quién fue el que organizó lo que fueron las primeras elecciones o el primer proceso electoral en Centroamérica? ¿El primer triunvirato o el segundo triunvirato? El primero. El El primero. primero, profe. Pero, Seguros. ¿Qué cosa, sí, profe? al menos yo sí. Fue el segundo triunvirato, jóvenes. Acuérdense que el primero había cesado en funciones. El segundo triunvirato fue el que organizó prácticamente lo que fueron las elecciones. No se me confundan. El primero ya es historia. El primero, acuérdense que el Congreso decidió, la Asamblea, perdón, decidió cesarlos en función y nombra lo que es el segundo triunvirato, aduciendo las quejas de las provincias de que el primero no representaba toda Centroamérica. Entonces, a raíz de eso, lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, perdón, se me movieron estas cuestiones. La Asamblea Nacional Constituyente nombra lo que fue pues prácticamente el segundo triunvirato, que fue el 4 de octubre de 1823. ¿Me explico? Sí, profe, Bueno, sí. ok, muy bien. Ahora, si yo les preguntase, ¿en cuál de los dos gobiernos provisionales se introdujo lo que es la abolición de la esclavitud? En el segundo. En el El segundo. En el segundo triunvirato, exactamente. Muy bien. Sí, por José Cecilio del Valle. Ahora, otra pregunta. En cada una de las medidas que se aplicaron durante lo que fue el segundo triunvirato, ¿quién era el cerebro o la persona detrás de esas medidas que se comenzaron a establecer? José Cecilio del Valle. Exactamente. José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle. Muy bien. Les voy a presentar el video de lo que era la familia Aycinena, ¿ok? Entonces, déjenme buscarlo acá, para después pasar a lo del fraude de José Cecilio del Valle. El fraude en contra de José Cecilio del Valle, perdón. Aquí lo tengo. Ahí está. Es que lo dejo. Es que este es un video largo. Entonces, solo me interesa la pequeña partecita en relación a quiénes fueron ellos, para que ustedes vayan pues familiarizándose. Muy bien, vamos a activar todo el volumen. Aquí le vamos, bueno, está en 100. Voy a quitar esto de acá. Vamos a darle compartir sonido de computadora. Voy a reproducirlo un poquitito y me dice si lo escuchan, ¿está bien? El clan Aycinena. Bájale un poco. Está muy fuerte, ¿verdad? Está muy fuerte. Ok. En 1749, proveniente del norte de España, ¿Está bien así? Más o menos. Bueno, Sí, profesor.
del Reino de Navarra, llega al virreinato de Nueva España Juan Fermín de Aycenena. De familia pobre, el joven ambicioso viajó a probar suerte a la Nueva España. El joven Fermín se dirigió a la Ciudad de México y luego se encaminó a Oaxaca, precisamente a casa del primo Pedro de Origoyen, un exitoso comerciante de la zona. Origoyen le ayudó a encarrilarse como empresario de herrería y poco después Fermín logra hacerse dueño de un gran patache cargado de mulas, el cual utilizaría para transportar mercancía de la costa hacia el interior del país. De esta manera, tuvo gran éxito en los negocios, pero disgustado por unas reformas del virrey de la Nueva España, vendió su negocio y emigró a la Capitanía General de Guatemala en el año de 1754. En ese mismo año, contrae matrimonio con Ana María Carrillo y Gálvez, la cual pertenecía a una de las redes familiares más poderosas del reino. Los padres de Ana María eran criollos. Su padre, Pedro Carrillo y Barón, y su madre, Manuela de Gálvez y Barón, eran primos hermanos entre sí. Estos provenían de poderosas familias de comerciantes y funcionarios, quienes aportaron a Aycenena una dote de más de 178,000 pesos, una suma muy considerable para la época. En poco tiempo, Aycenena invierte su dinero en la compra de tierras en las provincias de Guatemala y El Salvador, logrando hacerse dueño de haciendas que utilizó para la cría de ganado y la siembra, cosechando jiquilite y añil, plantas de color rojo y azul profundo utilizados como colorantes en prendas de vestir. Para ese tiempo, las siembras de estas plantas era un negocio tan lucrativo que llegó a ser la principal fuente de ingresos del clan. También era importador de frutos de ultramar y desempeñó una sucesión de cargos públicos en la Capitanía General de Guatemala, entre ellos teniente, capitán, administrador de la renta de aguardiente, administrador de las alcabalas o impuestos aplicados al comercio y alcalde primero. De esta manera logró que su fortuna creciese exponencialmente al nivel de poder crear una entidad bancaria en la ciudad de Guatemala. Controlando todos estos cargos, rápidamente Juan Fermín de Aycenena contó con un poder económico, social y político inmensurable, poder que aprovecharán muy bien sus parientes sucesores. Luego de los terremotos de Santa Marta y su participación en la construcción de la nueva capital en la Nueva Guatemala de la Asunción, la corona española decidió reconocer las contribuciones de Aycenena, otorgándole el título de marqués, único título mobiliario que se otorgaba en Centroamérica. Pero la corona española tenía otro motivo de peso. Quería fortalecer la lealtad del clan para contrarrestar el ejemplo revolucionario dado por las 13 colonias inglesas en la costa este de América del Norte. Antes de su muerte en 1796, Juan Fermín de Aycenena da instrucciones extremadamente específicas de cómo manejar su legado, y bajo esas condiciones hereda todos sus bienes y títulos a su hijo primogénito Vicente de Aycenena, segundo marqués del Reino de Guatemala. Durante los siguientes 12 años, Vicente de Aycenena siguió al pie de la letra las instrucciones de su padre Fermín. El imperio económico de los Aycenena crecía vertiginosamente al manejar el monopolio comercial de la Capitanía General de Guatemala, el cual estaba conformado por Chiapas, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
Los Aycenena dominaban el comercio del sistema colonial vorazmente, abusando de los agricultores y los mineros. Adelantaban bienes y efectivo, con el propósito de garantizarse la compra de añil y de plata a precios sumamente bajos. A través de su firma comercial, la Casa Aycenena, con el derecho otorgado por las autoridades que eran conformadas por muchos de sus descendientes, obtuvo el permiso para explotar exclusivamente todo tipo de comercio en la región. Los Aycenena fueron banqueros, prestamistas, comerciantes mayoristas, importadores no solo de mercancía europea, sino también de Asia. Fueron dueños de barcos, controlaron la explotación de añil y luego se convirtieron en productores, ya que adquirieron más de 10 importantes haciendas añileras en la Alcaldía Mayor de San Salvador. Haciendas que fueron confiscadas a los agricultores y asignadas a los Aycenena por pago a deudas impagables debido a los altos intereses aplicados. Además, invirtieron sustancialmente en la minería hondureña, obteniendo la posesión directa de unas minas cercanas a Tegucigalpa, Honduras. En resumen, gracias a su fortuna, el clan supo manejar sus influencias y títulos otorgados por la realeza española, aprovechando que la zona era de poco interés para el rey. Contaban con cierta independencia que les permitió apoderarse de una zona donde la ignorancia de las personas era el combustible para su imperio de corrupción. Pero la noticia... Hasta ahí es. Ya lo demás, pues, la primera parte es la parte biográfica, o podría decirse así, de quiénes eran ellos. O sea, profe, lo que hacían los Aycenenas para obtener Ajá. su poder en pocas palabras, yo te voy a prestar 5 lempiras, pero tú me vas a pagar 20. O a cambio también de eso, se les sobrevenían también favores políticos. Recordemos de que esta Entonces ellos gente... prestaban poco. O sea que a veces ellos prestaban y la gente no podía pagar, la gente poderosa o alguien no podía pagar y pagaba a través de favores políticos, así. Exactamente, de una u otra manera ellos siempre salían ganando. Profe, es como decir que, o sea, él les prestaba dinero y ellos cobraran como un interés hacia ese dinero y la gente no podía pagar y se paga con favores. Un interés Exactamente. muy alto y se pagaban con favores valiosos. Era como el banco, profe. Solamente un dato que les voy a dar. En lo que es la firma del Acta de Independencia, en una de las pinturas, aparece uno de los Aycenenas ahí. Entonces, vemos cómo todos los procesos políticos, jóvenes, todos los procesos políticos que hemos estado, o de los cuales pues hemos estado también tratando, ellos han tenido manipulación y de una u otra manera pues los han manoseado. En el caso, por ejemplo, y aquí es donde vamos a ver, ya les quedó claro cómo José Cecilio del Valle con su medida que introdujo generó malestar en lo que es esta familia. Ahora, ustedes se imaginan el poder económico de esta gente. O sea, Valle prácticamente se enfrentó a un monstruo. Y cuando Valle le toca la cola a León, es cuando prácticamente pues él prácticamente lo dejan relegado y le quitan lo que es su apoyo a José Cecilio del Valle. Y Y esto a lo pesar vamos de que fuera el mismo partido político, ¿verdad? Sí, a pesar de que era y que incluso José Cecilio del Valle, pues, a pesar de haber sido fundador de uno de esos partidos conservadores, los gaussianos, por ejemplo, no les interesó eso. Por ejemplo, cuando lo que es ya este segundo triunvirato convoca lo que es el primer proceso electoral, jóvenes, en ese proceso electoral, es decir, para elegir ya lo que es el primer presidente de la federación, recordemos, jóvenes, y no se les olvide
la función que tenían tanto el primero como el segundo triunvirato era generar las condiciones necesarias y ir allanando lo que es el camino para lo que es la elección de lo que es el primer presidente de la federación. Pues bien, cuando se convoca el proceso electoral, participan dos candidatos, José Cecilio del Valle y participa Manuel José Arce. Esos dos fueron los dos candidatos que participaron. José Cecilio del Valle iba por parte del Partido Conservador y Manuel José Arce iba por parte del Partido Liberal. Acuérdense, ya les hice esta aclaración, que no es en relación a los liberales que conocemos hoy en día. En aquel tiempo era la corriente del liberalismo, era una corriente filosófica e ideológica que estaba pues influenciada por situaciones que estaban pasando en Europa. Pues bien, entonces estos dos hombres se dicen a enfrentarse. Aquí es donde se logra ver cómo los aycinenas manosearon todo y lo hicieron a favor de sus intereses. A la hora de que se hicieron las elecciones y que se da a conocer el resultado, José Cecilio del Valle obtuvo más del 70% de los votos y Manuel José Arce obtuvo casi el 30%. Obviamente, a todas luces, el ganador había sido José Cecilio del Valle. Sin embargo, ¿qué sucede? Viene la asamblea y la asamblea le niega la victoria a Valle y dice, el presidente que va a ser elegido o el presidente electo es Manuel José Arce. Vean cómo se dan las cosas. Esto se convierte, tristemente, jóvenes, en el primer fraude en la historia de Centroamérica. El primer fraude electoral, porque estas fueron las primeras elecciones que se convocaron. Y miren lo irónico, se desencadenaron en lo que es el primer fraude. Ahora, la influencia de los aycinenas, ya le doy la palabra, hijo. La influencia de los aycinenas en esto se debió a que a José Cecilio del Valle, ellos sabían que si Valle se convertía en presidente, Valle iba a continuar con sus medidas y iba a promover otras medidas que iban a afectar lo que eran los intereses económicos de lo que era este clan o lo que era esta familia poderosa en Centroamérica. Entonces, los aycinenas de cualquier forma se valieron de cualquier medio para impedir, y la manera en la que lo hicieron fue influir en la asamblea, comprar voluntades, comprar conciencias para bloquearle la victoria a Valle y decir de que el que había ganado, el que debería ser presidente era Manuel José Arce. Ahora, aquí es donde viene lo otro. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que los aycinenas, siendo de línea conservadora, le den el apoyo a otro candidato que es de otro partido? Ah, aquí es donde viene lo demás. Manuel José Arce, ya todos sabemos que era un militante del liberalismo, pero se habían estado comenzando a dar acercamientos entre Manuel José Arce y los aycinenas para ver de qué manera se lograsen poner a tono entre Manuel José Arce y los intereses de los aycinenas. Y esto desembocó en lo que fue pues un pacto entre ellos para que Manuel José Arce fuera elegido presidente y de esa manera él protegiese los intereses económicos de los aycinenas. O sea, era algo, por ejemplo, con Valle no podían lograr eso, porque Valle no era una persona que le iban a manipular tan fácilmente, y ellos perfectamente sabían con quién estaban tratando. Mientras que Manuel José Arce iba a ser un tonto útil para poder cumplir lo que eran sus propósitos. Ahora, José Cecilio del Valle, jóvenes, obviamente que eso le molestó mucho a Valle, porque viniéndose de sus propios correligionarios, la traición que le hicieron. Sin embargo, pues ya él entendía la situación y el terreno en el que se estaba parando. Y él sabía de que por más que reclamase o por más que hiciese lo que hiciese, no iba a poder en contra de lo que era esa hegemonía y ese poder descomunal que tenía esta familia. Él era un hombre inteligente y él sabía hasta dónde podía llegar. Entonces, obviamente que él pues manifestó su malestar y su disgusto. Y mire cómo son las cosas. A él le ofrecen la vicepresidencia de la federación.
y él no la aceptó. Él dijo de que él no iba a aceptar algo que era ilegal. Y obviamente, pues él sabía de que eso era ilegal y lo que le correspondía a él era la presidencia de la federación. Entonces, a raíz de eso, Valle se comienza a replegarse de la política por un tiempo. Recordemos que él después vuelve a lanzarse, vuelve al ruedo político y se lanza otra vez, en este caso, pues, contra Francisco Morazán. Obviamente que Francisco Morazán sale victorioso. Recordemos que lo que le ayudó a la victoria de Morazán para que él fuera presidente de la federación fue las acciones que él hizo cuando se derrocó a Manuel José Arce y bueno, que lo vamos a ver más adelante, el Ejército Aliado Protector de la Ley, cuando le confisca todos los bienes a los Aycinenas y los expulsa y los manda solamente con lo que tenían puesto. Entonces hay muchas situaciones ahí que la vamos a ir. Entonces, Valles vuelve a participar por tercera ocasión y ahí él sí sale victorioso y él gana. Pero miren cómo es la vida. Cuando él iba rumbo a la toma de posesión, él muere en el camino de un infarto. Profe, Ahora sí, le escucho, Juan David. irónico, ¿no? Es bien irónico, sí. La primera elección que tenía que ser justa porque era la primera, la más importante, la que iba a delegar todo el destino al país, fraude. Exacto. Y por esas razones es que los Aycinenas se merecían todo lo que les pasó después de que Francisco Morazán ganara. Exactamente. Y vean, jóvenes. Y José Cecilio el Valle parece que no lo quería la vida, porque perdió 2 elecciones. Cuando ganó, se murió. Exactamente. Es bien irónico. Y fíjense que él, bueno, cuando él murió, él sabía que había ganado ya, pues él iba a la toma de posesión. Y bueno, a veces pues no se va cómo es la vida, ¿va? Quizás si él, por ejemplo, le hubiesen respetado su triunfo en lo que fue la primera elección para el primer presidente de Centroamérica, él hubiese hecho maravillas, hubiese introducido reformas y proyectos que pues quizás hubiese sido otra la historia, jóvenes. Quizás, por ejemplo, hubiese promovido más la unidad de Centroamérica. Habría mejor economía porque la educación es la base de la economía. Exactamente, en el suponer de qué pasaría, pues. Pero todos sabemos, pues, cuál fue la historia. Y vean cómo son las cosas, jóvenes. De una u otra manera, a partir ya de este capítulo de la historia, a partir de todos estos acontecimientos, específicamente con lo que es el primer presidente, vemos que como los Aycinenas, junto con otras familias criollas poderosas, se unen, porque ellos sabían que con la federación no iban a tener el control y ellos querían controlar todo y eso era un obstáculo para ellos. Y Morazán más adelante se convierte en el peor enemigo de ellos. Imagínense de que solamente como un dato extra, esto lo vamos a ver más adelante, la hermana de uno de los Aycinenas era religiosa, era una religiosa, monja pues por decirlo así. Y en Guatemala, en la capital Guatemala, en cada una de las Eucaristías, ella, por ejemplo, decía, porque recordemos que ya se sabía de que Morazán iba en camino a Guatemala para sacarlos y para derrocarlos y expulsarlos. Entonces, como ellos sabían que Morazán iba con su ejército en camino, entonces le decían a la gente, la hermana una de las familiares de los Aycinenas decía, que Morazán junto con los liberales eran producto de lo que era de los delirios de Satanás y que eso no era cosa de Dios. Recordemos que las personas en ese tiempo, su nivel cultural, eran prácticamente analfabetos, pues no conocían nada y con lo que les dijesen, pues ellos lo asimilaban o lo aceptaban como verdad. Entonces le comenzaban a decir a la gente que Morazán era un monstruo, que Morazán era un adorador de Satanás y que él venía porque iba a matarlos a todos y que iba, o sea, cambiando o tratando de meterle miedo a la gente, amparándose pues en supuestos pues totalmente absurdos. Entonces ellos vean cómo era la manipulación, jóvenes, y de eso se valieron, en Centroamérica se valieron mucho de eso, debido a que la falta de educación, las personas quizás pues no, debido a que no habían tenido acceso
ellos pues no sabían cómo se estaban dándose las cosas arriba en el poder, ellos desconocían. Y no es que se les juzga, no es culpa de ellos, pues ellos les tocó nacer en una vida, en una circunstancia pues que prácticamente pues desventajosa para ellos. Sin embargo, se valieron de todos los medios y lamentablemente jóvenes ellos al final pues lograron y terminaron matando a Morazán. Esto más que todo fue pues en colaboración pues con los criollos de Costa Rica cuando él lo traicionan y pues bien, esa es una historia que vamos a ir viendo un poco a poco más adelante. Pero sí, jóvenes, lo que debemos de tener claro es que a partir de este momento ellos comienzan a meter sus narices en todos estos procesos de Centroamérica. A partir de este momento. Entonces, creo que, déjenme ver el horario porque no quiero quitarles 8:30, sí. Bueno, jóvenes, en la próxima clase vamos a continuar. Recordémonos que nos quedamos todavía pues en el fraude, en lo que es el proceso electoral, el fraude que le hicieron a Valle, ¿ok? Entonces, en la siguiente clase continuamos, ¿ok? ¿Dudas? Cheque, profe. ¿Dudas? Hasta el lunes, profe. No, Vaya, pues hasta el lunes nos vemos. El lunes tenemos 2 horas, No, ¿verdad? profe. hasta mañana. Sí, las primeras 2 horas. Sí, quiero que... profe, Dios, nos vemos. Profe, ya se fueron las 2 horas. Sí, sí, tenemos 2 horas el lunes. Tal vez hay que estar un poquito tempranito porque es que a No, mí me... ya se acabaron las 2 horas, en serio. Yo no sabía. Sí, sí, ya acabaron ya. Es que el profe tiene comprado lo de Zoom Ah, bueno, sí tiene plata. Sí, que nos vemos. Adiós, profe. Adiós. Adiós.